Ya tenemos fecha y hora del livestream de la 3.5. Wuthering Waves ya no son una desarrolladora de videojuegos, ahora son los chefs más increíbles que ha habido en la historia de los gachas porque no dejan de cocinar. Teníamos el principio de la versión hace bien poco. Teníamos la collab de Cyberpunk con Lucy y Rebecca. Poquitos días después, cuando uno ya puede pensar, ay, ya me hice toda la collab del lunes al sábado, 5 días después salió el banner de Lucila. Pero es que otros 5 días apenas después ha salido el banner de Cartetia. Y hoy que estáis viendo este vídeo tenemos el livestream, la confirmación, y no solo eso, sino que entre medias, para que los jugadores no se aburrieran, han lanzado en un timing extremadamente perfecto los drips de Yang Yang y de Sui Sui, que han totalmente dado la vuelta a la comunidad, que la gente se ha puesto feliz y muy loca por estos nuevos drips de la 3.5. Y además, en el inicio me gustaría añadir una cosa extremadamente importante, y es los livestream de Genshin son unos PowerPoint, que además está todo filtrado y nunca suele haber sorpresas. Los livestream de Wuthering Waves siempre traen cosas que nadie se esperaba. Normalmente no solo no se filtran, sino que además son cosas bastante grandes que suelen ayudar y mejorar el juego y la comunidad. ¿Habéis visto qué pedazo de intro? Ahora es cuando le dais like, dejáis una buena multidiabet, suscribiros, gracias, que ya hemos superado los 10k, ahora a por los 20k, que sois los mejores. Y este canal va sin frenos hacia arriba, gracias de verdad. Tenéis una suscripción lunita cada vez que subo vídeo y ya cada día estoy más cerca del vídeo diario gracias a vosotros y también a los editores, porque al final es mucha chamba, pero más chamba también más ganan, así que también están felices. Y por poner la campanita al suscribirse y por los puntitos del hype tenéis más posibilidades de ganar esa suscripción lunita para los que os escaseen las astritas, porque ya sabéis cómo vienen los banners. Señores, damas y caballeros, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar atrás de la pantalla, y vamos no solo con el livestream sino con lo que sabemos hasta ahora que puede llegar en la versión 3.5 y qué horas, que también pondré las horas, estarán en los comentarios o por aquí o no sé qué. Pues bien, sabemos que viene Yang Yang SP, es decir, perdón otra vez, ¿vale? Me funaron bastante. Bueno, no mucho, pero para lo que últimamente me funan en la comunidad de Guwa, sí fue bastante, porque me funaron por decirle piro al fusión y me funaron por ahora lo de Yang Yang. Me equivoqué totalmente, la confundí con la Lucila chiquita, que no sé por qué me pareció un personaje distinto, como una estudiante de la academia, y dije, oh, igual es un 4 estrellas nuevo que van a sacar. No, era Yang Yang SP y realmente no me fijé mucho porque nunca le presté atención ni siquiera a la propia Yang Yang, a la normal. Pero sí, habrá un poder del guión, un desarrollo del personaje, y además tendremos en ese desarrollo de personaje seguramente una historia conjunta. Que nadie diga en los comentarios, no, tú eres el CEO de Kuro Games, te sabe la historia. No me sé la historia, no la he visto, pero seguramente hay una historia increíble en la que tanto el Robert desate su elemento electro y al mismo tiempo Yang Yang también tenga un desarrollo en el que tenga que evolucionar con el poder de los emblemas, del emblema del valor, para que pase de su primer elemento y su primer personaje a este primer SP que va a sacar Wuthering Waves, y que sea un hiper carry del elemento destrucción con dots de runa de la destrucción. A priori, ya sabéis que el nivel de poder vamos a ser reservados y precavidos, y no voy a hablar del nivel de poder hasta que el personaje salga o hasta que falten unos días y ya tengamos, digamos, impresiones de la beta, pero a priori las pruebas que tenemos apuntan a que Yang Yang va a ser un DPS muy poderoso. ¿Por qué? Porque teníamos el techo del juego en Cartetia, que de hecho a día de hoy sabéis que el banner de Cartetia salió hace poco, y creo que os voy a subir o grabar un vídeo ahí de Cartetia de si merece la pena o no. Pero la cuestión es que el techo del juego era Cartetia antes de la High Roy, y según salió la High Roy, salió AMF, Luke, Sigrika, Hiyuki. Han salido 4 DPS que son los 4 mejores DPS del juego por encima de Cartetia. Entonces, luego salió Lucy en la collab, que no ha mejorado a Cartetia, que es una línea muy importante, un punto de inflexión, como os dije, de mejor o peor. Y resulta que de Yang Yang se habla que, de nuevo, si hablamos de su equipo Prime y su variante más fuerte, es muy posible que pelee por ese top 3 para arriba del juego. Es decir, entre Cartetia y Yang Yang va a ser mejor esperar por Yang Yang, muy posiblemente. Además de que prácticamente en la versión 3.5, para quien empiece a jugar nuevo o nueva en el juego, te van a dar el equipo completo. ¿Por qué?
porque el propio rover es un sub-DPS que también beneficia y buffa a los personajes de dots y que añade dots de electro en este caso, con lo cual vendrá muy bien con un carry de dots electro que aún no tenemos, que vendrá en el futuro. Pero tenemos el equipo full porque Sui Sui, el rover electro y Yang Yang va a ser un equipo completo, aunque luego seguramente el full equipo prime de Yang Yang sea Yang Yang con algún soporte también de destrucción, de dots de destrucción, y Chisa. Chisa pinta que va a terminar funcionando ligeramente mejor para Yang Yang que Sui Sui. Sui Sui también va a ser espectacular y os pongo otro pero más, y es que cuando tienes dupes, entonces Sui Sui es mejor que Chisa, tanto con Hiyuki como con Yang Yang, pero esto está en la beta, así que esto no se puede confirmar hasta que salga el personaje. Entonces, tenemos a Yang Yang, hipercarry de dots de ruina de la destrucción. Tenemos al rover electro, que por aquí os he hecho el vídeo del rover electro, es fuerte y es un personaje que como ya tenéis subido, posiblemente no gastéis recursos. Es verdad que luego tiene un nuevo árbol de talentos que ahí sí que gasta recursos, pero que realmente el set que se le puede poner es el de nubes, y el de nubes es muy probable que lo llevéis en Rebeca, así que vais a tener la posibilidad igual de rotar un set por si no siempre jugáis a los personajes en los mismos equipos o los jugáis juntos, aunque realmente para la Matrix concretamente sí suele hacer falta jugar ambos y ambos con un set. Entonces, bueno, pero sí que sepáis que va a ser más o menos fácil porque podéis rotar el set completo de Rebeca. Y luego se rumorea por ahí que si no es en esta, es en la 3.6, va a salir un arma para el rover electro, que posiblemente el arma en los substats buffe el daño de dots del personaje entrante o del equipo, o el daño de los personajes que apliquen dots, para que termine siendo un soporte de dots muy fuerte, más que un soporte y un sub DPS, porque el electro no va a curar de ninguna forma. Así que, al igual que fue la espada, ¿no?, del rover aero. Así que muchas buenas expectativas con este rover, y de base tiene animaciones muy buenas y pinta muy bien, porque las animaciones se han filtrado, las he podido ver ya, están en el Discord, link aquí abajo en la descripción, en el Discord, uniros al Discord, bienvenidos. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. ¿Y qué más tenemos? A Sui Sui. Os hablé de ella en otro vídeo, pero básicamente nos van a traer un soporte que pues pone dots de helio, cura, luego además amplía en 3 las dots máximas de los enemigos, igual que Chisa, pero que tiene 2 dupes un poco más fuertes que los de Chisa, y que va a ser soporte general de los equipos de dots, porque en muchos sitios ha dicho que es una mezcla de Shorekeeper y de Chisa, pero es más Chisa. Lo que tiene de Shorekeeper es que básicamente tiene una mecánica de llegar a 260 de recarga, pero también igual que Morny, que tiene la misma mecánica. Pero la realidad es que Sui Sui es más una especie de Chisa Prime más global, es de elemento helio y dots de helio, con lo cual es más enfocada a Hiyuki para dejar más a Chisa en el equipo de Yang Yang SP, porque son dots de Jabo, es decir, ruina de la destrucción, o porque igual en el futuro, como nos van a sacar el meta de los estados negativos, que ya tenemos a Med Denia con estallido de fusión, ya tenemos a Hiyuki y Lucila, ya tendremos también a Yang Yang SP con ruina de la destrucción. Nos falta que salga también el personaje de dots de electro, y tenemos a Cartetia con erosión eólica, y tenemos a Zani ahí con el espectro estridente, pero Zani realmente no se juega mucho con Chisa, se juega con el rover espectro en el quickswap este de Zani. Igual va a llegar un punto en el que, como el meta va a ser este y va a hacer falta que tengamos pues a lo mejor 4 equipos de dots negativas, de estados negativos, pues igual pues por aquí han metido a Sui Sui, porque igual tendrías a Chisa que van a meterle un rayo extra para la Matrix, un uso extra, tendrá 2 ya por fin. Hay un leak por ahí que dice que igual ese uso extra está sujeto a la S2. No sé si es verdad, pero yo os lo digo por aquí para que lo sepáis, espero que no.
Pues a lo mejor si te plantas con AM de estallido de fusión, que es mejor con Lina de Morni, pero yo lo cuento. Si te plantas con Hiyuki, te plantas con Yang Yang, te plantas con Cartetia, que Cartetia con Chisa su best in slot, aunque puedes jugar al Rover Aero, y te plantas con un de los DPS, seguramente el de estados negativos Electro llegará pronto gracias a que el Rover ya nos ha spoileado un poco, pues igual no tienes 2 Chisas y una Sui Sui, que son 3 soportes defensivos para 5 equipos o 4 equipos. Entonces, que venga Sui Sui es un complemento muy bueno y seguramente haya muchos vídeos de si es mejor Sui Sui o Chisa, seguramente también lo compare por aquí, así que atentos, ya que tengo a Emez full estallido de fusión, tengo Hiyuki full, no sé si sacar a Cartetia, pero sacaré el equipo de Yang Yang, con lo que ya son 3 equipos y ya me hará falta quizá los 3 soportes, 2 de Chisa, o sea, 2 usos de Chisa, 1 de Sui Sui. Y luego la zona nueva, que hay un tráiler que imagino que se ha usado en algún vídeo anterior y en este que estáis viendo por aquí, que está por aquí, y este tráiler nos enseña parte de la zona nueva. Parece ser que es como una especie de fábrica de enemigos, de robots, de cyborgs, de drones, y que estos robots seguramente sean los nuevos enemigos de la zona. Tengo ganas porque esta zona nueva ya no es la High Roy, es Wangmen o algo así, que es una zona que de hecho se liqueó en uno de los Game Awards en un tráiler que sacó el Doritos, porque el Doritos resulta que es súper fan de Wuthering Waves y que seguramente tiene por ahí dinero y acciones en el juego y quiere que funcione para ganar más dinero. Así que darle vuestro dinero a Doritos y usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción si veis que no tenéis astritas para todo lo que viene y todo lo que ya vino. Y además, recordad que subiré vídeos de qué es mejor tirar para que toméis muy buenas decisiones y no os podáis arrepentir en vuestra cuenta. Así que vendrá zona nueva, tengo ganas de ver cómo son las nuevas misiones, la nueva ambientación, cómo es el nuevo boss semanal, que quizás no viene boss semanal en la 3.5, pero posiblemente después de la 3.6 sí llegue un boss semanal, nuevos dominios de artefactos, porque, bueno, ecos en este caso, ya me van a funar otra vez, porque Yang Yang necesita algún eco nuevo, ya que no puede jugarse con lo que tenemos anteriormente. Así que muy posiblemente también lleguen sets de ecos nuevos que conozcamos en el livestream, porque aún no se han filtrado, ecos para Sui Sui, a ver si tiene un set de ecos que buffe un poquito más que los sets antiguos de Shorekeeper o de Morni, o sea, el de curación general o el de Morni. A ver los nuevos personajes que salen, o si hay otros ecos que nos spoilean un poco que hacen otros personajes nuevos, o incluso si hay un set de ecos que ya directamente en vez de bufar a Yang Yang, igual bufa DPS de estados negativos y le mete alguna clase de buff a algún personaje antiguo, no lo sé, lo veremos. Y qué campos nos traen, nuevos enemigos, mecánicas y todo lo demás. Tengo muchísimas ganas, así que nos vemos todos en el livestream. Será el 26, por aquí están las horas, que siempre es temprano en LATAM, así que les daré los bonitos días con un besito en la frente. También están aquí abajo los horarios y poquito más. Tengo unas ganas increíbles de ver lo que nos trae el livestream, o sobre todo qué sorpresas, ya que últimamente todos los livestream y todas las versiones han sido espectaculares, menos la 3.2 que estuvo un poco vacía, pero fue el descanso de la versión del año. Y en todo lo livestream han traído calidad de vida y mejoras para los jugadores, tanto a nivel de optimización, aunque ahora se dice que igual van a traer beta testeos y cambios positivos en el diseño del rover y en algunos enemigos y en la ciudad de Unreal Engine 5.5 y 5.8, que estamos a las puertas de Unreal Engine 6.0, y esa mejora gráfica quizá lo que hace es que sí, dificulta más a la gente que tiene PCs patata o teléfonos patata, porque el problema de Google siempre fue la optimización. Así que no sé qué va a pasar, pero veremos en este nuevo livestream, que quedan 6 días o 5 desde que veis este vídeo, qué nos van a traer. Tengo unas ganas increíbles y tengo muchas ganas de dejarme sorprender también y disfrutarlo con vosotros, así que poquito más. Gracias por ir hasta el final, cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé si hay mini minis y chaito.